Bueno amigos, como había anticipado en mis redes, vamos a hacer una serie de videos de tornería para principiantes. Así que lo vamos a hacer muy básico, muy básico. Como primera medida vamos a empezar describiendo lo que es un torno mecánico. Es una máquina herramienta que nos permite mecanizar piezas de revolución o cilíndricas mediante arrancado de viruta. Eso es lo que es un torno mecánico, como el que están viendo en imagen. Ahora yo les voy a pasar las partes, las características, como para ir arrancando y que alguien que ni siquiera haya tocado un torno nunca pueda, aunque sea, hacer las operaciones más simples, más básicas. Espero que les guste. Cualquier consulta siempre la vamos a tratar de responder, pero vamos a arrancar muy básico para la gente que recién comienza. Como decíamos, vamos a pasar a enumerar las partes. La parte principal es la caja de velocidades o caja Norton, la pueden escuchar como caja Norton, que es la que nos permite regular las velocidades, que ahora más cerca les voy a mostrar. Tenemos desde 60 hasta 2245 RPM en este torno. Después tenemos el husillo, que es el eje que gira para mover el plato. Este es el plato, donde va agarrada la pieza, que puede ser de 3 mordazas o de 4, puede ser individual. También los vamos a ir viendo. La torre porta herramienta. Esta es la bancada donde corre los carros. Tenemos el carro principal que corre longitudinalmente. Esta es la manivela del carro principal. Y tenemos el carro longitudinal, que esta es la manivela que está marcado de avance transversal. Después tenemos la contrapunta o contrapunto, que nos permite poner el punto para centrar un eje, o también poner un mandril para perforar con mechas. En el caso del torno, inversamente a lo que es un taladro de banco, gira la pieza y la mecha queda quieta. Tengan en cuenta eso. Esas son las partes fundamentales. Ahora les voy a mostrar. Ahí abajo tiene un interruptor para encender, para lo que es corriente, darle toda la corriente de la alimentación al torno. En este caso tiene un motor monofásico, pero está preparada la instalación para poner un trifásico si ustedes quisieran hacerlo. Vamos a ver los comandos. Acá tenemos los comandos de avance. Tiene para agregar una bomba de lubricación forzada, que no la tiene, pero tiene para agregar. Y esas son las partes fundamentales: caja Norton, husillo, plato, bancada, torre porta herramientas, carro longitudinal, carro transversal y contrapunta. Como les decía, ahí tenemos la parte eléctrica. Esta llave habilita toda la corriente del torno. Ven que ahí tiene una lámpara incorporada. Bueno, lo primero que hacemos es damos corriente ahí. Y acá tenemos unos interruptores, que esto es una falla, una deficiencia de este torno, que no tiene embrague. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un botón para el avance a la derecha y otro para la izquierda. ¿Ven? Entonces tenemos que hacer avance, parada y para el otro lado. Acá tenemos lo que es parada de emergencia, y acá tenemos una llave para incorporar una bomba de lubricación forzada, que en este caso no lo tiene. Esto por ahí genera problemas porque hay otros tornos que tienen una manija con un embrague. Entonces nos permite cambiar de marcha sin tener que estar haciendo este traspaso de contactores, que puede ocasionar, y me ha ocasionado problemas, porque si yo aprieto esto y aprieto de golpe la contramarcha, va a generar un chispazo entre lo que son los contactores. Tiene un contactor para un lado y un contactor para el otro. Entonces, bueno, eso es en este torno. Les vuelvo a repetir, es un torno chino de unos 50 centímetros entre puntas. Esa medida es importante. 50 centímetros entre puntas sería del plato a la contrapunta la distancia útil que tienen para poner una pieza. En este caso 50, un poquito más da, un poco más de 50 centímetros. Después tienen otra distancia importante, que es el volteo, que es el radio que permite tornear sin que toque la bancada. En algunos tornos se puede retirar una parte de la bancada, lo que nos da la posibilidad de poner algo de más diámetro. En este caso no es así, es fija. Ahora vamos a ir a lo que son los controles de la caja, de las marchas y todo eso. Proseguimos entonces. Ahí limpié un poco lo que es la parte de la
del tablero nos indica las velocidades con lubricante multiuso de AA. Le agregué un poco. Esto también le agrego a la bancada, aceite o lubricante para mantenerla aceitada. Acá nosotros elegimos las velocidades de giro. Fíjense, ¿ve? Con la combinación de estas dos perillas nosotros vamos a controlar la velocidad que queremos usar el torno. Acá está, esta para acá y esta para allá, lo que nos dice 430 RPM. ¿Ven? Si nosotros ponemos esta para ahí, son apenas 60, que sería el mínimo. Ponemos las dos así, son 185. Y ponemos ahí y son 430. Obviamente, siempre que hagan este cambio, tiene que estar parado el torno. Parado el torno para elegir la velocidad. Esta manija acá, lo que hace es, perilla, perdón, el sentido de giro del automático, o sea, el tornillo patrón ahora que mueve el automático, que ahora les voy a mostrar qué es eso. Continuamos, ya vieron lo que son esas perillas de arriba. Ahí tienen el nivel de aceite, ¿ve? Porque esta caja Norton por suerte viene con nivel de aceite, está bañado en aceite. Acá tenemos tres perillas más. ¿Para qué son? Bueno, ahora paso a explicarles. Y acá también van a ver dos ejes, uno con rosca y otro que tiene un chavetero. Uno es para controlar cuando hacemos rosca en el torno, podemos hacer roscas cilíndricas, y este acá es para controlar los automáticos. Justamente, ¿ven? Ahí está girando. Esta perilla acá conecta o desconecta el automático, que ahora les voy a mostrar para qué es. Esta otra es la velocidad que le damos al automático, y esta otra es para hacer la combinación de engranajes para hacer rosca, que ahí tienen la tabla también. A veces hay acá al costado también una tapa que tenemos distintos engranajes que podemos cambiar manualmente, pero acá lo hacemos con la perilla. Bien, ¿qué es el automático? Ahora les voy a mostrar. Prendemos el torno, está girando ahí. Conectamos con la palanca esta. Ven que dice, hace el símbolo de longitudinal, y el torno va solo. Eso va para allá, lo cambiamos y va a ir para el otro lado. ¿Ven? Ahí tiene para allá o para acá, y gira para distintos lados. Después tenemos el transversal también, ¿ven? Este está marcado, ahora les voy a explicar también. Y ahí va avanzando para allá, ¿ves? Y este, el que acciona, es el tornillo ese para hacer rosca. Vamos a parar, vamos a accionar, ahí, y vamos a volver a prender. Siempre se hace todo, a ver, un segundo. Ahí ya está. Cuando está enganchado no podemos mover el carro. Eso se va a manejar automáticamente con el torno cuando hagamos rosca, pero eso ya es mucho más avanzado. Después lo vamos a ver. Ya tenemos más o menos todos los controles que son del torno. Ahora vamos a colocar una pieza. Lo primero que vamos a hacer, vamos a abrir el plato. Vamos a colocar un cilindro de acero inoxidable que yo tengo empezado a trabajar. Y vamos a hacer, apretamos así, ven, ahí tiene para apretar, y un calce cuadrado, apretamos bien, y lo primero que hago yo es el frenteado de la pieza, para después hacerle una perforación con la mecha de centro. Ya les voy a explicar para qué. Acá tenemos distintas herramientas, distintos tipos, todos corte derecho. De este lado son corte derecho, para el otro lado son corte izquierdo, que es lo más común que se usa, corte derecho. Ahora la vamos a colocar en el carro, les voy a enseñar a centrarla, que es lo importante que tienen que hacer ahora, para darle un frenteado, que se llama esta operación de frenteado, y limpiar todo lo que es este material para que quede parejo. Para colocar la herramienta vamos a aflojar estos prisioneros. Tenemos otra llave que en este caso tiene un cuadrante hembra, en este caso era macho, en este caso es hembra. Aflojamos ahí. Vamos a tener una serie de planchuelas o chapas de distintos espesores que le llamamos suplementos, para ir suplementando y llegar a la altura para que la herramienta quede en el centro del material. ¿Cómo vamos a saber eso? Con la contrapunta o el punto. Vamos a arrimar el carro hasta la contrapunta y ahí vamos a ir colocando la herramienta hasta que la punta de la herramienta coincida con el centro del punto.
Acá, como pueden ver, a ver si iluminamos bien, ahí solamente usé un solo suplemento o planchuela y quedó bien en el centro. Esto podemos moverlo al carro así, aflojamos ahí, giramos, ¿ven? Para acercarlo a la contrapunta, y también podemos moverlo así. Y ahora sí, vamos a ir contra la pieza para empezar a frentear. Otra cosa para tener en cuenta es el número de vueltas en que gira para hacer determinada función. En este caso le vamos a dar 430 vueltas como estaba, pero hay catálogos, hay distintos materiales, distintas herramientas también que piden distintas velocidades, o se puede trabajar a distintas velocidades. Ahora lo vamos a hacer a 430 como estaba regulado. Acercamos, como decía, el carro y empezamos a desgastar material. Ahí lo vamos a empezar a gastar. Esperen que estoy con una sola mano. Cuando estábamos por empezar a hacer el frenteado, me acordé que no les mostré este carro, que también nos permite mover longitudinalmente, que se usa para hacer conicidades, que ya lo vamos a ver más adelante porque ya es otro capítulo un poco más avanzado. Ahora paré un poco porque estaba con una sola mano, voy a acomodar la cámara. ¿Ve? Ahí nosotros ajustamos la herramienta con los dos carros, uno avanzamos y ahí podemos poner el automático si queremos. Ahora vamos a regular todo y ponemos el automático. Ahí vamos arrancando material. Esto es acero inoxidable, es un material bastante duro, pero bueno, vamos a ir frenteando. Ven cómo va sacando la viruta hasta que limpie y empareje todo lo que es el frente del material. Ahí va. Una vez que yo tengo ya frenteado, le hago un pequeño bisel. ¿Qué es un bisel? Toco el borde para sacar el filo de lo que quedó cilíndrico ahí, ¿ve? Ahí está. Si nosotros tenemos la herramienta muy alta, muy baja, lo que va a pasar es que acá en el centro nos va a quedar un pequeño círculo que no se va a gastar porque justamente nos dice que la herramienta está más alta o más baja. Ahora lo que vamos a hacer es agujerear con la mecha de centro o avellanar, como le llaman. Para eso lo que vamos a hacer es sacar la contrapunta que teníamos puesta. Las contrapuntas puede ser giratoria o puede ser una contrapunta fija, común. En este caso, ven, giratoria es más indicada porque no se calienta tanto. Al ser fija tienen que tenerla más lubricada. Pero bueno, vamos paso a paso. Sacamos eso y ponemos un mandril portamechas. Esto se encona, tiene un cono, va calzado, ¿ve? Se aprieta con un cono, le damos un poco, sacamos ahí y ahí se enconó. Y vamos a usar una mecha de centrado. Ahora les muestro. Esto es una mecha de avellanar o una mecha de centrar. Por supuesto, como todas las mechas, viene distintos diámetros, para el trabajo que vamos a hacer, para la contrapunta que vamos a usar. ¿Ven? Perdón que se me desenfoca la cámara, ahí está. ¿Ve? Entonces vamos a hacer con esta, que es un poco más chica. Vamos a colocar en el mandril y les muestro cómo hacemos. Y después ya queda para cilindrar. Y por primer capítulo vamos bien. Vamos a tener que ir cerrando el primer capítulo de tornería para principiantes. Ajustamos ahí y ahora vamos a acercar. Ahora, aflojando la manija que tiene el carro ahí, vamos a correrlo contra lo más cerca posible del plato. Vamos a ajustar la manija acá que tiene acá al costado. ¿Ven? Esa manija deja que el carro quede trabado. Y ahora nosotros nos manejamos con esta manivela. Ahora le vamos a dar marcha y vamos a proceder a hacer el agujero descentrado. Procedemos despacio a hacer esto. Si quieren pueden lubricarlo también, hasta que entre prácticamente al cono más grande. Ahí está. Ahora se los muestro de cerca. Ahí lo tienen visto de cerca. Ahora les voy a mostrar para qué hicimos el procedimiento. Volvemos a sacar el mandril de acá y ponemos la contrapunta de nuevo.
Ahí está, entonces pusimos la contrapunta. Esto se hace para que cuando trabajemos lejos del plato, ahí yo alargué el material para afuera, ¿ven? Ahí se va a centrar automáticamente. Ahí está. Apretamos acá arriba, y ahí ya está centrado el material como para empezar a cilindrar, ¿eh? Queda perfecto y ya tenemos listo para empezar a cilindrar. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para el segundo capítulo, porque ya empezamos bastante con muchas cosas en el primer capítulo. No quiero que se vayan, que lo vayan viendo de a poco. Espero que les sirva, y bueno, en el segundo capítulo ya vamos a empezar a cilindrar. Acá ya está un poco cilindrado, pero bueno, por este primer capítulo está. Nos vemos, gente. Hasta la próxima. Una cosa muy importante antes de empezar a trabajar: la vestimenta. Nada de mangas sueltas, ninguna bufanda, cosas sueltas, en lo posible todo prendido, sin anillos, sin cadenas colgantes, porque es muy peligroso a la hora de trabajar con el torno. Ahora sí podemos seguir y empezar a trabajar.